cuando te preguntabas que la parte de tu origen, que eres de Mayagüez, que es de uno de los municipios de la isla de Puerto Rico, y muchas personas pudieran estar escuchando en estos momentos de una boricua adentrándose en esta problemática, que esto queda tan lejos de la isla. Pero no estamos tan lejos. La gente se puede sorprender cuando estudia la historia de Puerto Rico, porque Mayagüez fue fundado en parte por judíos sefardíes. Así que eso es otro tema. Soy una mujer que, número uno, tengo la fe judía. Cuando hablamos de los conflictos en Israel no podemos dejar de lado la fe, pero también hay una objetividad al estudiar la historia. Pero primeramente, pues, hablando como parte del pueblo de Israel, obviamente I'm standing with Israel, ¿verdad? Humanísticamente no queremos, realmente las guerras todas son terribles. Se pierden vidas inocentes de ambos lados. Creo que es muy injusto pensar en que no hay pérdidas humanas, que solamente hay pérdidas humanas de un solo bando. Eso no tiene sentido, ¿no? Yo creo que Israel tiene todo el derecho para defenderse en estos momentos a la luz de los hechos históricos que han sucedido con este conflicto, específicamente cuando hablamos de la Franja de Gaza. ¿Cómo podemos promover un diálogo, a tu entender, con esta situación que está ocurriendo? Lamentablemente, en el mundo en que vivimos, esa objetividad se va perdiendo de acuerdo a los intereses que tenemos, y usted menciona algo muy importante que hay que resaltar, también de acuerdo a las creencias, el sistema de creencias y el sistema de ideales que tenemos. Pero vuelvo y repito, hay algo que nos hace ser nosotros muy objetivos y que puede abrir el diálogo, y es la educación. Es decir, ¿qué acciones o iniciativas tú entiendes que se pueden abordar para lograr la paz en esa región, o estamos lejos de poder ver en algún momento esa paz? Creo que estamos, tristemente es una realidad, creo que estamos lejos, y no porque Israel no quiera la paz, sino porque tenemos que entender que esto es un grupo con unos ideales arraigados que ya vienen entrenando a las generaciones que se están levantando con este mismo pensamiento. Escuchas a la periodista Heidi de la Cruz en Florida Latino, KQ 95.7 FM. Y estamos de regreso en Florida Latino, y bueno, gracias a la gente que ha estado enviándonos mensajes, sobre todo con los temas que estamos abordando dentro de este espacio que se transmite cada sábado a las 10 de la mañana a través de KQ 95.7 FM, y la gente que nos sigue a través de las plataformas sociales. Agradecemos muchísimo su sintonía. Saben ustedes que tenemos también un compromiso con nuestra comunidad, desarrollando un periodismo con sentido de comunidad, y ahí es la clave de todo esto. Y estos días, luego del 7 de octubre específicamente, hemos estado viendo a través de las noticias, principalmente a través de los cables internacionales, lo que ha sido el ataque de Hamás y la respuesta de Israel. Y muchas personas pensarán, bueno, ustedes están por acá, no tienen por qué estarse ocupando de estos temas, pero sí realmente nos ocupa y preocupa, porque sepa usted que nos está escuchando en estos momentos, a esta hora de la mañana, que también en estos países, en estas zonas de conflicto, también se han escuchado las voces de muchos latinos, de muchos hispanos, de gente de nuestros países que se encuentran en estos momentos incluso escondidos, buscando de cómo protegerse, temerosos. Hemos visto venezolanos, dominicanos y de otras nacionalidades donde tienen el temor, ¿verdad?, de ser impactados por uno de estos misiles durante todo este conflicto. Pero hasta este momento, ¿cómo comenzó todo? Bueno, esto fue el pasado sábado 7 de octubre. Comenzaron a caer en Israel los primeros cohetes, disparos desde Gaza, y se reportaron los primeros muertos y sonaron las famosas sirenas de los que todos hablan, las sirenas de alerta en Tel Aviv y en muchos otros lugares. Y para hablar de este tema, tengo a una persona que la conocemos mucho por ser una cantautora y educadora en nuestra área. Ella es puertorriqueña, pero es de ascendencia judía. Ella es Arlene Elishiba Ramírez, y que se ha establecido como una sólida cantante crossover que domina una diversidad de géneros musicales y con una carrera interpretativa internacional. Durante los últimos 10 años, y estoy hablando un poco para poner en contexto por qué vamos a hablar con Arlene, se ha dedicado a la investigación de su herencia
judeoespañola y su influencia cultural en Puerto Rico y el Caribe. La tenemos en la línea telefónica y queremos dar paso inmediatamente con ella. Saludo, Arlene, gracias por acompañarnos en Florida Latino. Muchísimas gracias, Heidi, por la invitación. Muchas gracias por tenerme. Te escucho. Sabemos que has estado muy pendiente a todo lo que está pasando en esta zona de conflicto. Hablaba y destacaba tus proyectos musicales y la investigación que estás llevando a cabo, pero específicamente quisiéramos conversar hablando sobre cuál es tu posición al respecto de los recientes ataques en esa zona de conflictos. Bueno, naturalmente, soy una mujer que, número uno, tengo la fe judía, así que empezando por esa rama, ¿verdad? Cuando hablamos de los conflictos en Israel, no podemos dejar de lado la fe, pero también hay una objetividad al estudiar la historia. Pero primeramente, pues, hablando como parte del pueblo de Israel, pues, obviamente I'm standing with Israel, ¿verdad? Entonces, por la parte de la historia, pues tenemos que ver que hay una historia que nos permite ver más claramente este proceso del conflicto, ¿no? Humanísticamente no queremos, realmente las guerras todas son terribles. Se pierden vidas inocentes de ambos lados. Creo que es muy injusto pensar en que no hay pérdidas humanas, que solamente hay pérdidas humanas de un solo bando. Eso no tiene sentido, ¿no? Cuando pensamos en lo humanitario. Sin embargo, cuando pensamos objetivamente, hay que observar un patrón histórico que ha sucedido en Israel a lo largo de los años, desde tiempos bíblicos. Y hay una parte de la historia bíblica que realmente lo único que tenemos como referencia es la historia bíblica. Sin embargo, para aquellos que, ¿verdad?, que quieren tomarlo de una manera un poco más objetiva, ciertamente hay una parte histórica que está avalada por la arqueología y que ciertamente da un objetivo y un sentido a entender lo que está pasando en el conflicto. Yo creo que Israel tiene todo el derecho para defenderse en estos momentos a la luz de los hechos históricos que han sucedido con este conflicto, específicamente cuando hablamos de la Franja de Gaza. Muchas personas, pues lamentablemente la información que nos llega a través de los medios, muchos medios que muchas veces pues son manipulados por diferentes intereses, máxime cuando vivimos en un mundo globalizado donde la geopolítica está también manipulada. Entonces hay que entender los procesos políticos, históricos y religiosos de el Medio Oriente para entender verdaderamente el porqué de este conflicto. Pero mi posición es que Israel tiene todo el derecho de defenderse y debe defenderse, porque Hamás es una organización que en nada representa a Palestina, para empezar. Hamás es una organización totalmente organizada, valga la redundancia, la cual funciona internacionalmente y la cual realmente no está detrás de los territorios, pero detrás de destruir a una etnia por creencias de ideales extremistas. Claro. No, y te agradezco mucho esta explicación para la gente que nos pueda estar escuchando, porque de hecho aquí en el centro de la Florida y también en la parte sur hemos visto también manifestaciones a raíz de estos ataques del pasado sábado. Hemos visto la gente salir, hemos visto expresiones encontradas, y es la realidad porque estamos recibiendo las informaciones y cada quien, ¿verdad?, cree lo que entiende o a lo que, según sus creencias o las cosas que ha escuchado, puede expresar. Pero ¿cómo podemos promover un diálogo, a tu entender, con esta situación que está ocurriendo? Entendemos sí que cada sector, cada grupo tiene derecho a defenderse, pero desde tu punto de vista, ¿cómo se pudiera desarrollar un diálogo? Yo creo, como educadora que soy, como investigadora, yo tengo que ser muy responsable cuando yo escribo un papel, cuando yo trabajo en una disertación. Tiene que haber un valor científico dentro del trabajo que yo hago, tiene que haber una objetividad. Lamentablemente en el mundo en que vivimos, esa objetividad se va perdiendo
de acuerdo a los intereses que tenemos, y usted menciona algo muy importante que hay que resaltar, también de acuerdo a las creencias, el sistema de creencias y el sistema de ideales que tenemos. Pero vuelvo y repito, hay algo que nos hace ser nosotros muy objetivos y que puede abrir el diálogo, y es la educación. Mi exhortación sería, yo tengo personalmente, y esto lo tengo que decir, yo tengo amigos palestinos dentro de Israel, los cuales amo con todo mi corazón, son hermanos. Las personas que es triste que nosotros juzguemos a culturas, estamos juzgando la otredad sin estar inmersos en esas culturas. Tendría uno que tener un acercamiento directo con esas culturas o con la política de esas culturas para entender verdaderamente lo que se vive dentro. Yo creo que lo primero que tenemos que deberíamos hacer como comunidad, como pueblo, es tratar de verdaderamente educarnos y buscar todos los medios posibles, pero no tomando bandos cuando buscamos y miramos a informarnos. Es lo que hacemos los investigadores. Eso es lo primero. Por eso fue que yo quise decir y aclarar, porque mucha gente sabe y conoce que yo observo la fe judía y que tengo un trasfondo, ¿verdad?, cultural, pero no por eso me hace a mí, yo no quiero que lo que yo digo se tome desde ese lugar, sino desde un lugar informado, y que la historia realmente, yo siempre, de hecho, de eso se trata mi trabajo se trata de que la historia, la arqueología confirma todo, no hay manera que se puedan borrar los hechos a través de la historia. Por ejemplo, le digo rapidito, esto es como historia en una nuez, en un nutshell, como dicen, ¿verdad?, como decimos aquí en América del Norte. Israel realmente, esto de la Franja de Gaza, para que las personas sepan, si no saben, la realidad es que en Gaza, desde tiempos bíblicos, vivían judíos y también vivían árabes. A través, cuando en 1929 viene la guerra de los polgrones y las persecuciones, ya habían habido diferentes exilios de los judíos de la tierra de Judea, lo que se le llamaba la provincia de Judea. Esa área, siempre hubo judíos entrando y saliendo después del 1929, con el establecimiento de Israel como único estado judío. Antes de eso ya habían regiones asignadas que fueron asignadas durante la Primera Guerra Mundial por el Imperio Británico, fueron asignadas exclusivamente como imperios árabes, y se establecieron los primeros califatos islámicos, mientras que los judíos no tenían un lugar para ellos, porque por las muchas persecuciones que atravesaron en la historia se fueron yendo hacia la diáspora. Vemos la Inquisición, los polgrones, luego el Holocausto. A raíz del 1948, cuando finalmente después del Holocausto se establece el único estado judío en el mundo, entonces estaban conviviendo todavía en Gaza, habían judíos árabes, habían druidas, habían beduinos, y hasta el 2005, lamentablemente, el gobierno israelí tomó una decisión que está costando las consecuencias ahora, porque decidió hacer esa división de la línea de Gaza para darle cierta autonomía a los que estaban reclamando por su identidad palestina, que es una identidad nacional que sale de un término, porque la realidad es que se llamó Palestina a toda la región de lo que comprendían las regiones de las 12 tribus de Judá, pero quien le puso el nombre de Palestina fue el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Y realmente, y agradezco mucho que nos puedas hacer esta exposición, porque conocemos solo lo que estamos viendo, bombardeos, claro. Hablamos de terrorismo, pero en esencia no conocemos ¿verdad? El origen de todo este conflicto. Y a propósito de esto, quería destacar a la gente que nos está escuchando, tú eres de Mayagüez, Puerto Rico. Yo soy de Mayagüez, Puerto Rico, pero antes de cerrar quiero decir esto porque esto es bien importante. Adelante. Este cierre de lo que estaba diciendo, si no lo van a entender los radioyentes. Cuando en 2005 el gobierno de Israel decide hacer esa línea, que es lo que se le llama como la Franja de Gaza,
para darle cierta autonomía a esta población que estaba exigiendo una identidad nacional palestina, existían villages, o sea, villas, aldeas de judíos nativos del área, se le puede llamar indígenas del área. Y cuando hace esa franja, lamentablemente, luego de eso, se hacen unas elecciones en esa división o apartheid, como le llaman, apartado palestino. Gana la organización de Hamas por un 95%, y eso fue la primera vez que se le dio poder a esta organización terrorista para comenzar a adquirir con fondos internacionales armas de guerra. Entonces, ya aquí hay otras implicaciones que el mundo acá no entiende si no entra de lleno a estudiar las religiones de estos países, ¿no? Entran ideales extremistas que entonces pues causan todo este tipo de cosas, pero dentro de Israel conviven y coexisten judíos, palestinos, árabes, druidas. Los que están fuera son los que no quieren no quieren coexistir, o están ellos mismos subyugados a esos gobiernos extremos, sí, y no tienen otra opción. No, fabuloso. No, te agradezco mucho que pongas en contexto esto, y sobre todo que arroje luz sobre este tema, y aportar un poco antes de que entremos a este último segmento de esta conversación. Cuando te preguntabas que la parte de tu origen, que eres de Mayagüez, que es que es de uno de los municipios de la isla de Puerto Rico, y muchas personas pudieran estar escuchando en estos momentos una boricua adentrándose en esta problemática, que esto queda tan lejos de la isla. Pero no estamos tan lejos. La gente se puede sorprender cuando estudia la historia de Puerto Rico, porque Mayagüez fue fundado en parte por judíos sefardíes. Así que eso es otro tema. Es otro tema, pero para cerrar, Ailín, quería que nos pudieras entonces decir qué acciones o iniciativas tú entiendes que se pueden abordar para lograr la paz en esa región, o estamos lejos de poder ver en algún momento esa paz. Creo que estamos, tristemente es una realidad, creo que estamos lejos, y no porque Israel no quiera la paz, sino porque tenemos que entender que esto es un grupo con unos ideales arraigados que ya vienen entrenando a las generaciones que se están levantando, sí, con este mismo pensamiento. Y es bien importante que las personas entiendan que esto no afecta solo a Israel. Esto nos afecta a todos, independientemente de creencias, porque cualquiera que no esté en la línea de esta creencia, de este ideal islámico, está en peligro. Y esto es un régimen que busca el control, y el control no termina en Israel. Entonces esto es bien importante que las personas lo piensen bien, porque estamos en un mundo globalista. Con la globalización ya no existen franjas geopolíticas, las fronteras son imaginarias ya. Imagínense si son imaginarias, que Heidi, que como hoy día, si en algo yo estoy agradecida al social media hoy día, es que los mismos que hicieron esta barbarie, porque esto es una barbarie, cualquiera sí, que ve lo que sucedió es una barbarie, ellos se encargaron de grabar esos videos, subirlos a las redes sociales, porque ellos están causando una desequilibración. Un desequilibrio en todas las sociedades, definitivo. En toda la sociedad. ¿Sabe qué? Que eso mismo fue lo que está jugando un papel por primera vez en la historia del pueblo de Israel a su favor. Porque de otra manera la gente no se hubiese enterado cómo hicieron esto. Definitivo. Y esa es la diferencia en la historia. Bueno. Antes lo que está es lo que está escrito, y eso está controlado hasta en la misma academia, pero en esta vez no hay quien lo controle, porque ya salió a la luz. Pues te agradezco muchísimo, Arlene, que puedas compartir estos minutos con nosotros aquí en Florida Latino, y que pudieras arrojar luz a toda esta situación que está ocurriendo en los actuales momentos desde el pasado sábado, y cómo nuestros países de Latinoamérica también han estado bien pendientes, y en el caso de la isla de Puerto Rico también, y por supuesto valoramos mucho tu tiempo y tus opiniones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Heidi. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Arlene, que es una puertorriqueña que tiene raíces judías. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Y así brevemente, señor director, solo para arrojar luz sobre este conflicto hasta este momento que estamos haciendo esta grabación, el número de personas desplazadas dentro de Gaza ascienden a más de 263,000 personas y se espera que esta cifra continúe aumentando, por supuesto, aquí en Florida Latino y a través de KQ 95.7 FM. Vamos a seguir bien pendientes a esta situación. Vamos a una pausa y regresamos con más. Escuchas a la periodista Heidi de la Cruz en Florida Latino, KQ 95.7 FM.